No solamente eso, en ese momento las farmacias tenían incluso que respetar una distancia de una a la otra. Entonces, trabajaban con un sistema de turno. Muchas veces, por ejemplo, un fin de semana, encontrar una farmacia de turno, había que buscar en el diario qué farmacia estaba de turno, o había que ir a una farmacia y ver el turnero expuesto, y quizás recorrer muchísimo para llegar a encontrar una farmacia abierta. Hoy día tenemos farmacias prácticamente, si nos manejamos en el centro, en todas las cuadras, ¿no? Incluso en los barrios también hay muchísimas farmacias, ¿no? Entonces se ha hecho un negocio, un comercio que se ha expandido en los últimos años, pero de manera muy notable, ¿no? Volviendo a por qué surge el auxiliar de farmacia. Estas nuevas farmacias, yo les digo, utilizo mucho la farmacia farmacéutica como emblema, pero que después muchas otras han incorporado, como Líder, General Paz, HP Pharma, bueno, dentro de las más conocidas, Sánchez Antonioli también ahora, tienen una mirada mucho más empresarial, ¿no? Entonces, estas farmacias empiezan a pensar, bueno, para este tamaño, estas dimensiones de farmacia, con un farmacéutico como empleado, no nos alcanza. ¿Qué necesitamos? Más mano de obra. Pero, como tienen, como les digo, una mirada muy empresarial, el personal farmacéutico universitario es una mano de obra cara, ¿sí? Por lo que implica pagarle el título, adicionales y demás. Entonces empiezan a pedir y empiezan a demandar personal que pueda trabajar en la farmacia, pero que sin ser universitario tenga una capacitación mínima y conocimientos básicos, ¿sí? Por esto que yo les decía, la responsabilidad que implica trabajar en una farmacia y manejar medicación. Como la capacitación desde cero les sigue resultando cara, empiezan a solicitar gente que ya esté capacitada y que ya esté mínima. Entonces ahí empiezan a surgir los cursos de capacitación que le dan a las personas interesadas en trabajar en farmacia esos conocimientos para poder acceder a esa demanda laboral. Entonces, fíjense en cómo el auxiliar de farmacia surge por la misma demanda laboral. Surge porque hay algo que se está pidiendo, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Esto en el rubro farmacéutico sigue en expansión. Esto que yo les decía, si lo pensamos y empezamos a recorrer, los invito a bueno, cuántas farmacias ven en la calle, se van a dar cuenta que es un negocio que se multiplica. Incluso las farmacias grandes denotan ese crecimiento porque cada vez tienen más sucursales. Entonces, es un negocio que da sus frutos, ¿sí? No solamente eso, sino que el rubro farmacéutico, tanto como otros rubros dentro de la salud, no solamente que vienen en crecimiento, sino que son de las áreas que no fueron tan afectadas por la pandemia. Incluso al contrario, ¿no? En el momento de la pandemia, donde muchos negocios, donde muchas áreas se vieron muy afectadas, donde hubo muchos negocios que cerraban, el área de salud creció, pero
de manera exponencial, diría, ¿no? Y también el rubro de farmacia. No solamente, digamos, un crecimiento porque la salud y los medicamentos siguen siendo una necesidad básica, sino que al aparecer nuevos productos en el mercado, bueno, las farmacias se tienen que expandir, ¿no? En ese momento surgieron vacunas, pero a medida que vaya transcurriendo el curso, vamos a ir viendo que todo el tiempo están saliendo nuevos medicamentos, ¿no? Sin ir más lejos, si vemos en las publicidades de la tele, de las redes o de las revistas, vemos que todo el tiempo hay un nuevo producto, un nuevo antigripal, un nuevo jarabe para la tos, un nuevo antialérgico, por tirar algunos ejemplos, ¿no? Cada vez los laboratorios producen más medicamentos. Y bueno, son las farmacias donde el general de las personas, del público, de los pacientes, accedemos a esa medicación. Y como les digo, la salud y los medicamentos son una necesidad básica, ¿sí? Entonces, si bien tenemos que pensar también que cuando hay crisis económica siempre a los pacientes les cuesta acceder, pero pensamos que suele ser una prioridad cuando un paciente tiene una patología, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de cómo surge el auxiliar de farmacia, que surge de demanda laboral y que se empieza a capacitar y a formar, ¿no? Más allá de eso, con los mismos cambios que hay en el mercado, cambian las legislaciones. Hoy, por ejemplo, no es obligatorio que quien pone una farmacia tenga que ser un farmacéutico, sino que hoy en día cualquiera que tenga dinero para invertir puede poner un local de farmacia, siempre y cuando contrate por lo menos un farmacéutico por turno. Al no ser obligatorio que el dueño de la farmacia sea un farmacéutico, ya la farmacia no obligatoriamente tiene que tener el nombre de un dueño. Entonces, les dejan a las farmacias ponerse un nombre de fantasía. Como les decía hace un ratito en los ejemplos, Farmacia Líder, General Paz, Pharmacity, fíjense en que han cambiado hasta los nombres de las farmacias. Y ya no existe esa condición donde tienen que estar alejadas por cierta cantidad de kilómetros unas de otras, ¿no? Lo que yo les decía. Si hoy en día caminamos por poner un ejemplo, como les digo, no sé si son todos de Córdoba, si hay gente del interior o de otras provincias, pero si caminamos por el centro de Córdoba, vamos por, no sé, por ejemplo, la avenida Colón, y hay una cuadra donde tenemos dos farmacias juntas, pegadas, una en diagonal, una enfrente, y todas están llenas, ¿no? Todas tienen mucha rotación de pacientes y todas tienen mucha rotación de venta. También, digamos, si han observado, que todo el tiempo se está pidiendo en los portales de trabajo auxiliar de farmacia. Si bien muchos de los avisos piden gente con experiencia, pero es bastante complejo también encontrar gente con mucha experiencia, por lo que a veces también se termina tomando gente que tenga la capacitación, aunque no tenga tanta experiencia. ¿Por qué les digo que es bastante complejo para las farmacias encontrar gente con experiencia? Porque al ser un rubro muy firme, ¿no? Generalmente quien entra a trabajar en una farmacia puede llegar a quedar ahí trabajando durante años. También a eso
y los invito a que puedan observar. Si tienen, por ejemplo, que comprar algún medicamento, algún producto, ir a la farmacia, que puedan observar esto, ¿no? Que hay gente con muchísimos años de antigüedad, gente más grande, y también hay personas mucho más jóvenes, ¿sí? La gente más grande, con muchos años de experiencia, es porque al ser un trabajo firme, prácticamente seguro, digo prácticamente porque a veces también, digamos, puede haber excepciones, ¿no? Más cuando hay crisis, pero, digamos, quien trabaja en farmacia encuentra un lugar seguro y un lugar cómodo, y suele quedarse trabajando años en una farmacia, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, conozco muchísima gente que viene trabajando años y, como les digo, es un trabajo bastante cómodo. Eh, y también, digamos, la posibilidad a incorporar gente nueva, porque todo el tiempo se están abriendo farmacias y abriendo nuevas sucursales. No solamente eso, como dato, también les podría decir que el auxiliar de farmacia o los empleados de farmacia tienen un convenio muy similar al del empleado de comercio, y se cuenta también con un buen gremio, con aumentos anuales. Entonces, por eso les digo que todo eso hace que quien trabaja en farmacia encuentre un lugar cómodo para trabajar y no esté constantemente cambiando de rubro, ¿sí? No es trabajar en la farmacia como esos trabajos de paso, ¿no? Como, bueno, trabajo en esto hasta que surge algo mejor, ¿no? Sino que es un trabajo bastante firme, como les decía. Bueno, no sé si hasta acá alguien quiere comentar algo, preguntar. O si vamos bien hasta acá. Si no, seguimos. Me voy a adelantar un poquito en las diapositivas. Y hace un rato yo les decía que, bueno, el auxiliar de farmacia tiene que tener ciertos conocimientos y cierta formación que es indispensable, ¿no? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos con los cuales podemos acceder a trabajar en farmacia? Bueno, son estos conocimientos que les muestro acá en las filminas, ¿no? El auxiliar de farmacia debe conocer sobre formas farmacéuticas. Si bien lo vemos mucho más adelante, pero las formas farmacéuticas son las distintas maneras en las que viene un medicamento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Bueno, ¿cuál es la diferencia en las ventajas y las desventajas que pueda tener un comprimido de una cápsula, de un inyectable, de un jarabe? ¿Qué es lo más recomendable para cada tipo de paciente, ¿no? Con respecto a la forma que tenga ese medicamento? Eso, digamos, como para que ustedes lo tengan en cuenta, lo vemos en una unidad completa, ¿no? Hay mucha información sobre eso. Después también el auxiliar de farmacia debe conocer sobre las distintas vías de administración. Es decir, cómo el paciente se administra la medicación, cómo entra en contacto con el organismo ese medicamento. Va a estar muy asociado a la forma que tenga ese medicamento, ¿no? Pero también debemos conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de esas vías. También debemos conocer sobre monodrogas y marcas comerciales, la diferencia entre hablar de droga,
genérico, y hablar de medicamentos, marca comercial, laboratorios. Bueno, eso también, a partir de la mitad del curso ya en adelante, vemos todo el tiempo diferentes tipos de medicamentos eh, divididos por la acción que tienen en el cuerpo y también empiezan a incorporar nombres de drogas, nombres de marcas comerciales para tener cierto conocimiento. Si bien sería imposible conocer todas las drogas que están en el mercado, todas las marcas comerciales, pero sí vamos a hacer foco sobre lo que más rotación tiene en la venta. Y también tenemos que conocer sobre las condiciones de venta. Esto que yo les decía, ¿no? ¿Hay medicamentos que se pueden vender sin receta? Sí. ¿Hay medicamentos que sí o sí requieren receta? También. ¿Hay medicamentos que requieren un control extra con una receta duplicada o un control extra por parte del Ministerio de Salud? También. Bueno, nosotros debemos saber y conocer las condiciones de venta para saber si a un paciente le podemos o no vender determinado medicamento, ¿no? Y también hacer cumplir al paciente con los requisitos mínimos para poder comprar un medicamento. Todo esto va a tener que ver con la prevención de la automedicación, con que el paciente haga uso responsable de la medicación, con cumplir ciertos requisitos, porque eso también implica una responsabilidad del médico que receta. ¿No? Entonces, bueno, esos son los distintos conocimientos que yo les digo mínimos, indispensables. Después de ahí en más, nos vamos, en el transcurso de la capacitación, nos vamos formando con mucho más material teórico, pero haciendo hincapié siempre a que estos conocimientos sí o sí estén y sean la base. Todo está formado con estos conocimientos, puede acceder al mundo laboral. Bueno, ¿dónde se puede desarrollar el auxiliar de farmacia? ¿Cuál es la salida laboral que tiene? Como les decía, todas las oficinas de farmacia, se les llama oficina de farmacia, pero son todas esas farmacias que son locales comerciales, ¿no? Como las que les nombraba, donde, digamos, los pacientes o los usuarios o el público en general va a comprar medicamentos, ¿no? Entonces, la oficina de farmacia es la farmacia comercial, el comercio, a quienes todos accedemos. Pero también el auxiliar de farmacia puede desempeñarse en las farmacias internas de clínicas, sanatorios y hospitales. Ahí donde como pacientes no tenemos acceso, ¿no? Son las farmacias que están dentro de las instituciones de salud y que proveen de los medicamentos a los pacientes que están internados o bajo tratamiento. También el auxiliar de farmacia puede trabajar en droguerías, que son quienes venden al por mayor y abastecen a las farmacias, y también en centros de salud pequeños o especializados. Centros de salud donde se entregue medicación, ¿no? Por ejemplo, hay centros donde el paciente va a realizar una consulta y allí mismo se le puede entregar alguna muestra médica, algún medicamento. Bueno, también lo ideal sería que fuera un auxiliar de farmacia quien entregue esa medicación. ¿Por qué? Digamos, porque el paciente tiene
o puede llegar a hacer preguntas sobre el consumo, sobre cómo administrárselo. Eh, Muchas veces, aún así, el paciente vaya al médico. eh, Esto lo digo porque lo escucho en la práctica. El paciente va a la farmacia y dice, el médico me dio esta receta, pero la verdad que no entendí nada. Me dio las indicaciones, pero las perdí, no las encuentro y no sé cómo lo tengo que tomar, no sé a qué hora, no sé si en ayunas. Bueno, muchas veces el paciente va a la farmacia a evacuar todas esas dudas. Por eso le digo que es importante la capacitación para poder responder de manera responsable y certera. Eh, bueno, ahora sí. eh, bueno, eh, no sé, me gustaría escuchar si tienen algún comentario, alguna consulta, pregunta. Eso ha sido, digamos, como un eh, pantallazo y una introducción de lo que es el curso, de lo que es la formación, y bueno, que queden, digamos, muchas más preguntas y material para que podamos seguir trabajando en las próximas clases, ¿no? Si por ahí no pueden prender el micrófono, pero quieren escribir en el chat. Bueno, como les decía al principio, por ser la primera clase, era más que nada introductoria, era hacer un poquito de historia, saber quién es el auxiliar de farmacia, por qué surge, por qué es necesario, cuáles son los conocimientos que debemos tener y dónde podemos desenvolvernos y trabajar. Eh, bueno, ahí escribió Vale, muchas gracias. Eh, bueno, queda por hoy, como les decía, ha sido una introducción, un pantallazo, hay mucho más para ver, pero bueno, a medida que vaya avanzando el curso. Por eso, digamos, es que esta clase puede llegar a ser más cortita porque es una iniciación a lo que ya después comenzamos a ver. Ya a partir de la próxima clase, ya nos metemos de lleno en las diferencias entre distintos tipos de farmacia, en cuáles son las tareas específicas del auxiliar y empezar a trabajar conceptos teóricos. Entonces, bueno, espero que como avale a las demás les haya interesado la clase y les dejo, bueno, la invitación para que sigan participando y para que emprendamos esta capacitación. Así que bueno, desde, desde acá, muchas gracias por haber participado y nos estaríamos encontrando la próxima clase que es en 15 días. Por ser la primera clase, no queda una actividad para hacer, pero ya a partir de la próxima, sí, todas las clases les va a quedar una actividad, un trabajito para hacer. Bueno, muchas gracias, Tere. Muchas gracias, me alegro que les haya gustado y bueno, los sigo esperando para continuar. Muchas gracias.